Bueno, y además es un tema muy interesante porque yo, como os he dicho antes, soy doctor en computación cuántica por Harvard y en esta área de estudio hay un tema que me preocupa mucho, que es el tema de los alimentos transgénicos y los mutados genéticamente, ¿no? Porque, como todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo que estudia en Harvard, vosotros no sé, pero somos lo que comemos, ¿verdad? Y claro, si comemos alimentos mutados genéticamente, esto modifica nuestro propio ADN. Así que esto al final es una herramienta de control por parte del nuevo orden mundial y las élites poderosas para jugar con nosotros. Entonces, yo os recomiendo que vigiléis vuestra alimentación y comáis productos de granjas, de huertas, productos orgánicos, ecológicos y en general, pues, agricultura sostenible, que es precisamente de lo que nos va a hablar nuestro siguiente ponente, Miquel. Así que, pues, un fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso para Óscar otra vez. Que se nos están solapando todas las presentaciones. Pero me has cambiado el orden. Saludos, señoras y señores. La verdad es que hoy no me esperaba tantos viajeros espaciotemporales. ¿De qué siglo sois? ¿21 era? Olvidad dónde estabais. Esto es el siglo XIX. Y no en cualquier sitio del siglo XIX. Esto es Londres. La ciudad más grande... Siento, quería decir algo bueno de esta ciudad, pero la única cosa que es la ciudad más maloliente del planeta. Y luego nos extraña. Los médicos por aquí hablan todo el rato de que el aire causa todo tipo de enfermedades. ¿Sabéis? El miasma, las toxinas que llevan todo tipo de aires y acaban causando cólera, por ejemplo. ¿Por qué me miráis con esas caras? ¿No me creéis o qué? Mira, es que son de otra generación. No me extraña. Pero al final lo que sabéis tiene su historia. Y no es un hecho tan simple como el hecho de haberlo leído en un libro. ¿Cómo descubrimos el por qué enfermamos? Pues déjenme que les cuente la historia de el cólera. Ahora, perdonen, es que casi 2 siglos de diferencia, al final la tecnología causa este tipo de problemas. La cólera no es una enfermedad que yo recomendaría. La verdad, yo le pongo un rating de 4 de 10, no es una cosa que dé mucho gusto tener. Para empezar, tienes problemas digestivos y luego al final acabas sufriendo diarrea y vómito hasta que te deshidratas y cuando tu cuerpo se queda sin fluidos, te mueres. Los primeros casos, al menos de donde yo vengo, eran del Ganges. La verdad, no me importaban. 1812, ¿qué importa que se mueran un par de indios? Quiero decir, leales súbditos de la reina Isabel II. El problema llegó llegando 1831, con los primeros casos que tocasen Londres, Inglaterra. Es en este momento en el que nuestro primer personaje, Jon Snow, entra en este misterio. Snow nació en York y decidió ser cirujano, entre otras cosas, aunque siendo bueno en matemáticas no sé qué tipo de lógica utilizó para hacer esa decisión. De todos modos, decidió trabajar bajo el mando de un tal doctor Hardcastle. Lo sé, un apellido horrendo. Bienvenido a mi década. Empezó a encontrarse con cólera alrededor de 1871 y notó algo raro que no encajaba con las teorías de miasma de la época. Si todos mis pacientes están teniendo problemas estomacales y se supone que la enfermedad está en el aire, aquí esto no tiene sentido. Recuerda más a un parásito, casi animal, como los gusanos. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Estaba teniendo gran éxito con la anestesia, probando no sé cuántos tipos de dosis diferentes de cloroformo en animales. Eso lo hizo extremadamente popular. Pero eso no duró tanto. Llega 1846. La tercera pandemia de cólera llega a Londres. Sí, la tercera. Hubo 3 y habrá más, no os preocupéis. Este tipo de... Aquí casi tantas pelis como la serie de Star Wars. Tremendo. Y decide hacer
una pequeña investigación. Publica su libro, On the Modes of Communication of Cholera, y ahí expresa lo que descubre. Una relación directa entre el agua contaminada y los casos de cólera. ¿Eso cómo podía ser? La cólera se transmitía por el aire. Eran los malos olores que estaban rodeando a toda esta gente pobre que se estaba muriendo. Pero no. Al parecer los barrios más afectados tenían vías de agua que estaban siendo contaminadas por las alcantarillas, por las que echaban todo tipo de desechos. Y pedía, no sé, un poco de higiene pública, a lo que el resto de médicos dijeron... De todos modos, Jon Snow no se rindió. Tuvo una segunda oportunidad para demostrar sus teorías. Alrededor de 1853 hubo otro brote, esta vez mucho más cerca de donde él vivía, por el distrito de Soho. Este es su experimento más famoso. Aquí había una bomba de agua que suministraba prácticamente la mayoría de las casas del distrito. Entonces cogió todos los casos de muertes causadas por cólera que habían ocurrido hasta la fecha y las recopiló, creando una especie de correlación según la distancia que tenían de la bomba de agua y el número de casos. La relación era prácticamente obvia de ver, pero a Jon Snow no le servía que hubiese una relación más o menos absoluta, así que fue interrogando a cada una de las casas. Se encontró hasta con gente que había abandonado lo que era el barrio, pero aún así siguió consumiendo el agua. Esa gente se murió, por cierto. Es el agua lo que estaba contaminado. Por otro lado, otras fuentes de agua que alimentaban a otras partes del barrio, que no tomaban parte en el mismo sistema que alimentaba esta bomba de agua, no parecían sufrir tantos síntomas. Tomó unas dosis de agua, pero no encontró ningún tipo de contaminación. Fue algo bastante raro. La verdad, Snow tenía una hipótesis. La contaminación era orgánica. Quizá había alguna especie de organismo pequeño, como un animal, que se autorreplicase y propagase y se transmitiese, como había visto cientos de ejemplos antes. Pero, chicos, médicos, por favor, no, es veneno. Sí, yo no estoy diciendo que haya gérmenes, hay gérmenes, no, digo... Intentaba ser cauteloso, pero eso no le sirvió de nada. Volvieron a ignorar sus descubrimientos por una segunda vez y la Junta de Salud decidió buscar otro tipo de fuentes más miasmáticas para explicar todo el brote que había ocurrido en Soho, lo cual no consiguieron, porque había ciertas casas que también olían de una manera bastante más óptima de la que ellos habrían esperado, que habían sufrido una cantidad de casos nefastos. Aquí es cuando llega nuestro segundo personaje, Henry Whitehead. Un hombre religioso había leído la panfleta que había traído Jon Snow y publicado para intentar esparcir sus ideas al menos un poco. Y él, como la mayoría de la gente de su época, no creía que Jon Snow tenía razón. Así que decidió desmentirle. De todos modos, no había encontrado ningún tipo de contaminación en el agua. Entonces, definitivamente, la idea de un veneno no tenía ningún tipo de sentido. Incluso habían inspeccionado las tuberías, no había ningún tipo de acceso a la contaminación. O eso parecía al principio. Este mismo hombre aceptó que Jon Snow tenía razón cuando en el número 40 de Broad Street encontró lo que era paciente cero del brote, el cual había muerto y cuya madre había echado a los desechos una alcantarilla que nadie sabía que existía, la cual tenía un estado no óptimo, que digamos, el cual había transmitido la contaminación directamente a la bomba de agua. De hecho, en los momentos en los que esta madre había echado los desechos del primer paciente a la alcantarilla, tiene una relación prácticamente exacta con los brotes que habían ocurrido justo en todo el distrito. Lo había demostrado. Jon Snow tenía razón. Fue en este momento en el que todos los médicos tiraron sus gorros, empezaron a aplaudir, le dijeron que tenía razón, le abrazaron. ¿Pero qué pensáis que es esto? ¿Un circo? La mayoría de las críticas decían que el veneno no existía. Y Jon Snow murió pensando que quizá tenían razón, sin darse cuenta que prácticamente en ese mismo año, 1854,
Filippo Pacini, o como me gusta llamarle, primo lejano de Luigi, había descubierto lo que era el cólera, el germen del cólera. Y luego en 1884 Robert Koch hizo exactamente lo mismo, pero de una manera más guay, sin tener un bigote como este. Por favor, un poco de clase. ¿Aprendimos algo? Depende. Conseguimos curas, pero algo tarde. Como podéis ver, hubo al menos 4 pandemias más a lo largo de 2 siglos, las cuales se cargaron miles o cientos de miles de personas, mejor dicho, cada una, hasta que se nos ocurrió que, oye, si la gente está perdiendo fluidos, quizás deberíamos rehidratarlos un poco, ¿verdad? Todos los médicos se dieron cuenta de que tenían razón. Fue increíble. Conseguimos resolver el problema de cólera. Al menos hasta cierto punto. Al menos eso es lo que creía Jon Snow. Dijo que, aunque su nombre se ha olvidado, cuando sepamos cómo se propaga la cólera, podríamos aprender a combatirla. Y quizá eso es lo que hicimos. De momento, intentos de conseguir una vacuna no han llegado a un resultado definitivo, pero definitivamente también tenemos antibióticos y procesos para intentar tratarlo. Así que, obviamente, conseguimos unificar a toda la humanidad, protegernos de la enfermedad, conseguir sistemas de sanidad para toda la gente del mundo para poder ayudarnos a nivel global y... ¿Veis eso? ¿Sí? Ah, Organización Global de la Salud, que un poco pronto, ¿no?, en la línea espacio-temporal. ¿Cómo que sigue habiendo unos 4 millones de casos hoy en día y que siguen muriendo miles de cólera? ¿Cómo que aún no tenemos acceso a... ¿Y para lavarse las manos? No, venga ya. Me ha colgado. Entonces, iba a decir algo mucho más profundo, pero eso me lo ha arruinado. Si habéis aprendido algo de esta charla, al menos tomando de Jon Snow, la sanidad es muy importante. Así que solo os pido que os lavéis las manos y no os paséis por aquí.